Nunca tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo de que lo conocido llegue a su fin. Tenemos miedo a que el cambio climático nos afecte en la puerta de nuestra casa, a que miles de migrantes lleguen a nuestros países por esa misma razón. Sequías, inundaciones, incendios y otros desastres naturales relacionados con el cambio climático. Cambio climático que obligan a más de 20 millones de personas anualmente a abandonar sus hogares. Pero no cambiamos porque tenemos aún más miedo a perder el Black Friday, los viajes low cost y las compras en las grandes superficies. Crecimiento, desarrollo, rapidez y aumento del PIB constante. Miedo a perder todos esos privilegios que el 20% de la población mundial disfruta. Son miedos que pertenecen a la misma moneda, una en gran parte consecuencia de la otra, y la perpetuamos como drogadictos de una sociedad de consumo ilimitado, como si los recursos fueran también ilimitados. Los recursos energéticos no son ilimitados y algunos, en especial esos que han permitido en los últimos 200 años quintuplicar la población mundial y tener sociedades sumamente complejas, llegan a su cénit de extracción. Si las energías fósiles, causa de las peores consecuencias del cambio climático, están decreciendo y se van agotando, forzarán sí o sí transformaciones sociales irremediables. Ya están aconteciendo. El colapso de nuestras sociedades complejas es un hecho para muchas personas del planeta. El discurso político debería estar conectado con las transformaciones energéticas y económicas necesarias para un mundo pospetróleo y permitir que países con déficit de energías fósiles, como por ejemplo España, puedan tejer un futuro sustentable y esperanzador. Bueno, mi hipótesis, al hilo de los datos que científicamente conocemos y de los hechos, es que vamos a un mundo diferente. Un mundo que yo llamo poscrecimiento o posabundancia de recursos fósiles. Estos recursos fósiles, de fácil extracción y versátiles, han permitido que en estos últimos 200 años desarrollemos unas sociedades súper complejas. De hecho, el capitalismo ha obtenido su gran tasa de ganancia gracias a esta disponibilidad de recursos fósiles. Pero estos recursos no renovables se están agotando e inevitablemente vamos hacia otra situación, otro mundo. Y más que hacer una huida hacia adelante, que es lo que creo que estamos haciendo, una huida hacia adelante basada en el virtuosismo de las nuevas tecnologías, lo que deberíamos hacer es pensar en qué cambios de modelo con las energías que tenemos son factibles para poder tener un mundo sustentable y digno de ser vivido para las personas que poblamos el planeta. En física, energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. La energía endosomática o metabólica es la que requiere cada organismo para su mantenimiento y el desarrollo de sus actividades. Se obtiene principalmente de la alimentación. El gasto energético de una persona desde los orígenes de la humanidad ronda de media 2.500 kilocalorías. La energía exosomática o energía externa es la que utilizamos para muchas actividades. Es generada fuera del cuerpo humano y las personas son las únicas capaces de generarla. Ha ido aumentando con la complejidad de las sociedades, desde quemando leña hasta la transformación de petróleo en sus diversos usos, turba, carbón, gas, etc. Comparativamente, 100 vatios es una unidad de potencia endosomática de un humano y comparada con la potencia energética exosomática empleada hoy en día, la diferencia es de 25 veces más. Es decir, como si continuamente todas las personas del globo tuviéramos una secadora de pelo de 2.500 vatios conectada 24 horas todo el año. Esta es una medida global. En Europa, esta medida sería de 1,50 y en Estados Unidos de 1,100. Este aumento exosomático de energía por parte de las personas y la humanidad solo ha sido posible
por el descubrimiento del carbón, gas, petróleo y uranio en el siglo XVIII y XIX, fuentes de energía que se van agotando. Antes de la aparición del carbón, del petróleo, del gas, de uranio y de otros minerales de la era tecnológica, solo podíamos usar la potencia de otro ser humano, la potencia de los animales, la del viento, la fuerza del agua y quemando leña. Fue en los principios del siglo XIX cuando empezamos a explotar el carbón mineral para usos energéticos y cuando se disparó esta gran diferencia entre energía endosomática y exosomática. La población mundial ha ido aumentando exponencialmente y en una curva casi idéntica al consumo energético mundial. El crecimiento del Producto Interior Bruto global idénticamente igual. Estamos en 2013 y mucha gente dice que todavía sigue aumentando la producción de petróleo ligeramente. Lo cierto es que desde el año 2006 prácticamente está estancada la producción de petróleo. La Agencia Internacional de la Energía, y a través de su economista jefe, Fatih Birol, incluso ha reconocido en su informe anual del año 2010, reconoció por primera vez que se había llegado al cénit de la producción de petróleo convencional, de lo que ahora ya llaman petróleo convencional para distinguirlo del no convencional, en el año 2006. Nos encontramos ante un momento de superación de los límites biofísicos. La Agencia Internacional de la Energía reconoce que en el año 2006 se alcanzó lo que se llama pico del petróleo convencional y que los picos del carbón y del gas se alcanzarán aproximadamente en el año 2020. Esto significa muchísimo en un mundo que podría decirse que come petróleo, porque la producción de alimentos globalizada y producción industrial de alimentos es energívora y petrodependiente en este momento. Ese pico del petróleo se extiende también, o esa escasez, se extiende también a los materiales, ¿no? Todos los estudios que manejamos, por ejemplo el Tanatia, que es el estudio internacional más riguroso y reconocido y que sirve como base en este momento, nos muestran cómo también muchos materiales de la corteza terrestre, como el cobre, el platino, el litio, la plata, el cadmio, el telurio, el indio, el galio, se encuentran ya sujetos a procesos de agotamiento, y todos esos minerales son ahora mismo necesarios para poder hacer una transición a las renovables. Son los minerales en los que descansa toda la promesa de la maquinización y la robotización. Ahora quiero hablar de King Hubert. King Hubert fue un geofísico que en 1956 estaba trabajando para la Shell haciendo estudios sobre la extracción del petróleo. Predijo gráficamente las fases de extracción del petróleo. En esta curva tenemos una primera fase donde la extracción aumenta exponencialmente hasta llegar al punto máximo o cenit, y desde ese punto empieza a decaer hasta que no es energéticamente rentable seguir extrayendo. Cuando digo que no es rentable es porque para obtener energía tenemos que invertir energía. Esto se explica por una tasa que se llama la tasa de retorno energético, que mide la energía que tenemos que invertir para obtener X unidades de energía. Por ejemplo, en los primeros pozos de Luisiana invertíamos una unidad de energía y obteníamos 100 unidades de energía. Ahora esa tasa ha bajado considerablemente y invertimos una unidad de energía y estamos alrededor de unas 20 unidades de energía. Lo que ha permitido en estos últimos 200 años construir esta sociedad global tan compleja es justamente la tasa de retorno energético de recursos como el petróleo, el gas y el carbón. Pero es una tasa de retorno que va disminuyendo continuamente y es debido a múltiples causas, entre ellas pues la situación de los recursos. El petróleo se puede extraer principalmente de tres maneras. La recuperación primaria. Perforas, encuentras una bolsa bajo tierra y por su propia presión sale a la superficie. Esta técnica es la que tiene la tasa de retorno energética más elevada, tipo los primeros pozos de Luisiana, 1 a 100. La recuperación secundaria es cuando tienes que inyectar agua porque no tiene presión y luego tienes que separar el agua que se ha mezclado con petróleo.
Y luego está la recuperación terciaria o fracking, que consiste en perforar por debajo de múltiples niveles de tierra, pasando a acuíferos y demás para inyectar sustancias químicas y poder romper la pizarra o esquistos para producir el gas y el petróleo y que salga a la superficie. El 93% de la energía que utiliza el transporte es derivado del petróleo. La maquinaria pesada, los transportes marítimos y la aviación utilizan 100% derivados del petróleo. La energía renovable constituyó aproximadamente solo el 4% del combustible mundial que utiliza el transporte terrestre, según los datos del 2015. La ciencia y la tecnología ha mejorado la eficiencia y el aprovechamiento de fuentes renovables que antes no se podían explotar. Es también un hecho. Pero la paradoja es que todos esos avances no han contribuido a descender y reducir nuestro consumo energético. Esto se explica claramente con la paradoja de Jevons. La pérdida de diversidad biológica alcanza una tasa 1000 veces superior a la de los niveles preindustriales. Hemos perdido en el siglo XX la cuarta parte del suelo fértil y un tercio de la cubierta de nuestros bosques. La demanda de recursos naturales renovables supera en un 50% lo que la Tierra puede suministrar de forma sostenible. Nuestra civilización minera, en un lapso de tiempo breve, está acabando con los recursos del subsuelo. Es, por tanto, la crisis civilizatoria y de reproducción social un hecho. 2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable, gestionados de manera segura. Apple shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are El sistema económico vigente encontrará sus límites en la finitud de los recursos. Nuestro planeta es finito en recursos y materiales no renovables. No hay planeta B. Entendamos nuestros límites. Los límites de la naturaleza son un dato, no una opción o una apuesta ideológica, y el decrecimiento material de la economía va a ser un sí o sí. La lógica de sometimiento y dominio de la naturaleza no es natural, se ha construido, podemos cambiarla. Transitemos, pues, a sociedades ecológicas, igualitarias y decrecentistas, despatriarcales, desmercantilizadas, desglobalizadas, democráticas y más participativas. Necesitamos una mirada ecofeminista que vea la realidad material que hay detrás de nuestras sociedades para crear un relato coherente que sea comprendido. Cambiar la forma en la que consideramos la vida buena, la libertad, la idea de los derechos, porque cualquier cosa que no sea universalizable no es un derecho, es un privilegio. Y porque no es saludable estar adaptado a una sociedad profundamente enferma.